Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Al Estilo Chef Roger. El de hoy te traigo una receta exquisita. Vamos a preparar un tradicional champurrado como el que me hacía mi mamá. Hoy te voy a hacer una receta muy sencillita. Empiezan las épocas de frío aquí en el hemisferio norte. Y qué mejor que estar tomando unos ricos atoles calientitos. Este atole yo lo consumía mucho de niño porque al ser intolerante a la lactosa pues me lo rebajaban muchísimo más con agua que con leche. Pero yo te voy a estar dejando una receta buenísima, tradicional, de cómo se va a hacer un buen champurrado con cantidades exactas. En mi infancia la leche no era precisamente mi elección de bebida. Soy intolerante y no me agrada mucho el sabor. Sin embargo, mi salvación llegaba de la mano de mi madre, quien preparaba el reconfortable champurrado. El aroma embriagador del chocolate oaxaqueño y la dulce esencia del piloncillo llenaban nuestra cocina de magia y calidez. La receta es muy fácil de preparar. Pondremos a hervir 2 litros de leche, 1 litro de agua, 100 gramos de piloncillo, 200 gramos de chocolate y una ramita de canela por unos 10-15 minutos. Pondré en mi licuadora 250 gramos de masa para tortillas, unas 4 tazas del chocolate hirviendo y licuaremos muy bien. Regresamos a nuestra olla colándolo. Y simplemente dejamos cocinar por unos 20 minutos. Cada tarde, mientras mi madre mezclaba con destreza la masa, yo quedaba fascinado con el proceso, sabiendo que el resultado sería una taza humeante de champurrado, una verdadera delicia. El consuelo perfecto para un niño que no toleraba la leche. Hoy en día mi madre ya no se encuentra conmigo, pero cada sorbo de aquel champurrado me transporta a esos días felices y sencillos de la infancia. Ahora, incluso siendo adulto, no puedo resistirme a preparar y disfrutar esta receta que me acompañó a lo largo de los años. Y ahora espero que tú también lo puedas disfrutar. Y aquí estamos ya con nuestro riquísimo atole. ¿Qué te puedo decir? Más que está buenísimo. Tiene un espesito y el sabor que le da la masa es muy delicioso. Solo recuerda darle un buen tiempo de cocción a la masa para que no te sepa crudo. Lo puedes hacer con masa tradicional de las tortillerías. En México hay en cada esquina. O puedes hacer incluso con más seca de la que puedes comprar en los supermercados, previamente preparando y hidratando una porción de masa. Con 250 gramos te alcanza para 3 litros como estuvimos haciendo en esta receta. ¿Quieres hacer menos? Simplemente reduce a la mitad. Y nada más quiero saber si te interesaría que hiciéramos un atole de masa, pero de una manera diferente, mucho más saludable, haciéndolo con cacao puro y con algún otro endulzante. Si te interesa, bueno, ya sabes, déjame tu comentario. Mientras tanto, ya sabes, déjame tu pulgar arriba, suscríbete al canal, es importantísimo para que lleguemos a los 2 millones. No te olvides que también puedes ser miembro del canal, como los que estás viendo en pantalla. Aquí en la caja de la descripción encuentras el botoncito para suscribirte y también la información para comprar el recetario digital. Así que por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima. Chao.